Nací y me crié en Brooklyn. Cuando tenía 4 o 5 años empecé a relacionarme con la mafia norteamericana a través de uno de mis tíos. Fui a Manhattan y quedé con un tipo que me dijo: Johnny Dio dice que le debes un favor. Tienes que ir a Miami. Aquí tienes la dirección y el nombre, y esto es lo que quiere que hagas. Le miré y le dije: ningún problema. A los 2 días cogí un avión y me fui a Miami Beach. Allí quedé con otro tipo que me dijo que me fuera con él. Fuimos hasta un garaje y me dijo: aquí tienes las llaves de la furgoneta. Vas a conducirla hasta la casa. Abrió la guantera y me dijo: coge esto. Era una navaja Sheffield. Y me dijo: ya sabes lo que tienes que hacer. Abrió la puerta una mujer y le dije que me llevara a la parte de atrás. Él estaba jugando al billar. Era joven, de unos 30 y pico años. Tenía que ir a por él. Ella me llevó a la parte trasera de la casa, abrió la puerta y dijo: John. Le até a la mesa de billar. A ella la senté y le dije que tenía que mirar. Y me preguntó que qué iba a hacer. Cogí la navaja Sheffield, se la clavé debajo de los testículos y le rajé. Los dos se pusieron a gritar. Me volví a Nueva York y jamás volví a hablar de ello. La mafia era así de salvaje en los años 70. Ahora me río. Seguro que aquel tipo no murió y seguro que no le corté los testículos, pero yo vi mucha sangre en la mesa de billar y me fui. Eso es lo que pasó. Dentro de la mafia. Sobrevivir a los 70. En Brooklyn, un mafioso ha sido abatido a tiros a plena luz del día. Están presentes en las calles de Nueva York. La guerra de las mafias se está extendiendo por todo el país. Cuidado con la cabeza al sentarse. Dentro sonido. Parece increíble, pero no hace mucho en Estados Unidos el imperio oculto del crimen, la violencia y el dinero dominaba gran parte del país. Estos hombres fueron testigos de ello y ahora se atreven a contar su historia de primera mano. Por su seguridad, algunos ocultan su rostro temerosos de una organización que la mayoría de estadounidenses solo conoce por las leyendas. Su nombre real es la Cosa Nostra. Luces. ¿Cómo describiría la mafia? ¿Qué es la mafia? ¿Qué es la mafia? ¿La Cosa Nostra, como la llamamos en Estados Unidos? La Cosa Nostra es un culto, una sociedad secreta, una fraternidad entre hombres. Todo lo que hacen está relacionado con hacer dinero ilegal. La mafia es como un grupo de ratas que se come todo a su paso, incluso a ellas mismas. La organización criminal más duradera, más poderosa y más corrupta que existió y existe en Estados Unidos. En cierto modo, era como un gobierno fantasma que controlaba gran parte de la actividad económica de forma totalmente irresponsable. La época dorada de la mafia fue a principios de los 70, cuando más poder tenían sobre los negocios legales en Estados Unidos. En los años 70 controlaban los transportes, los puertos, las empresas de basuras y muchos mercados de producción de carne y pescado. Buena parte del negocio de la construcción estaba en sus manos, igual que los sindicatos de carpintería y electricidad. Tenían a los jueces en nómina y a la policía en el bolsillo. En la historia de este país, ninguna organización criminal ha podido infiltrarse en las instituciones de la sociedad del modo en que lo hizo la mafia. Los jefes eran intocables. Estaban sentados en su trono y nadie podía arrebatárselo. Las fuerzas del orden no les hacían nada. El FBI no tenía las herramientas necesarias para lidiar con una organización criminal de ese calibre. En 1970 las fuerzas del orden se enfrentaban a un desafío abrumador. ¿Cómo disolver una organización criminal secreta tan arraigada, con tanta influencia pero tan poco visible? Nos enfrentábamos a un desafío inmenso. El reto era cómo lidiar con aquello, cómo poder tener más impacto. La organización estaba dividida en 5 familias: los Genovese, los Lucchese, los Gambino, los Bonanno y los Colombo. Señor Colombo, ¿es usted el jefe de la mafia? No, no lo soy. ¿Existe alguna mafia? No, no existe. Pero Joe Colombo miente con la seguridad que tiene un hombre que se cree intocable.
En 1970 sí existía una mafia, y él era uno de sus miembros más poderosos. Era el jefe de la familia más violenta de las 5, los Colombo, y un asesino despiadado. Con 20 años ya había participado en 15 golpes como mínimo. Era responsable de al menos 18 asesinatos, así que hizo mucho trabajo por la familia. Su trabajo era matar gente. Colombo dirigía un ejército de asesinos psicópatas cuyo miembro destacado era este hombre, el loco Joe Gallo, uno de los capos. Era un depredador. Se le daba bien partir piernas y disparar a la gente. En su sótano tenía un cachorro de león encadenado. Bajaba allí a la gente para que vieran que si le cabreaban, les echaría a los leones. Pero Gallo recibía órdenes de su jefe, una persona que causaba gran impresión a todo aquel que le conocía. ¿Cómo conoció a Joe Colombo? Le conocí cuando era pequeño. Solíamos ir a una finca que tenían en el norte. Yo le conocía como Joey. Llevaba ropa elegante y la gente le respetaba. Era un buen tipo. Le conocí cuando era joven, antes de saber quién era de verdad. Te voy a decir una cosa. Joe Colombo era la mezcla del mundo antiguo y el nuevo. Igual que los demás jefes de las 5 familias, era un maestro del asesinato y la corrupción, pero a diferencia de los demás no era inmigrante. Pertenecía a la segunda generación de italoamericanos nacidos en Estados Unidos y estaba bien visto por la opinión pública. Se consideraba a sí mismo como un jefe de nueva generación y creía que le acosaban injustamente por ser italoamericano. Vio que eso le daría una oportunidad para convertirse en un líder de los derechos civiles. Doy gracias a Dios por haber nacido italiano. En 1970 creó la Liga Italoamericana, una organización que trataba de demostrar la discriminación que sufrían los italianos. Y con el ambiente que había en los años 70, tuvo bastante éxito. La Liga Italoamericana por los Derechos Civiles se ha creado por el acoso que está recibiendo nuestra gente por parte del Departamento de Justicia. Molestan a las embarazadas, entran en las casas, molestan e intimidan a la gente. Empezó a llamar la atención. Concedió entrevistas en la tele, las revistas. Llegué a casa después de clase y recibimos una llamada. Han arrestado a Joey Jr., el hijo de Joe Colombo. Vamos a hacer un piquete frente al edificio del FBI. Y dije, allí estaré. Colombo estaba tan cabreado porque hubieran detenido a su hijo por un delito federal que montó un piquete frente al edificio del FBI en la 69 con la tercera, en Manhattan. Salimos del edificio y nos empezaron a insultar. A mí me tiraron una piedra, pero por suerte fallaron y no me dieron en la cabeza. Ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Ha conseguido que el Departamento de Justicia deje de utilizar el término mafia. ¿Ha sido una hazaña suya? Ha sido la de todos los italianos. Por aquel entonces, el productor de El Padrino fue a visitar a Joe Colombo. Él le mandó llamar. Joey hojeó el guión de la película, marcó todas las referencias a la palabra mafia y las quitó del guión. Conseguir que el Departamento de Justicia estadounidense prohibiera el uso de la palabra mafia implicaba un gran poder político. Tenía mucho poder político. Lo que los jefes no querían en los años 70 era tener publicidad. Pero en contra de las costumbres de las 5 familias, a Colombo le encantaba llamar la atención y no sabía cuándo parar. A Joey se le empezó a ir de las manos. A los jefes más tradicionales les gustaba pasar desapercibidos, pero él estaba llamando demasiado la atención. Son gente a la que le gusta estar en la sombra. Yo sabía que empezaba a suponer un problema. Todo aquello era problemático. Al segundo mitin por la unidad celebrado en la Columbus Circle acudieron unas 50.000 personas. Lo anunciaron a bombo y platillo. Todo el mundo acudió con pancartas y hablaban de lo orgullosos que estaban de ser italianos. Discutí con mi madre aquella mañana porque ella no quería que fuese. Decía que tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar, pero le dije que iba a ir. Me siento muy alentado por el propósito que nos une. En Columbus Circle habían puesto un escenario enorme. Había protección policial, cámaras de televisión y miles de personas pululando por ahí. Una mujer maravillosa.
Estábamos en una furgoneta haciendo fotos para identificar quién era quién dentro de la mafia. Ya había hecho fotos, había visto a la gente y me fui a la oficina. Recuerdo que Joey me llamó. Yo subí las escaleras hasta el escenario. Me dio unos panfletos. Me dijo, Michael, quiero que los repartas por el Lincoln Center. Y yo le dije que lo haría. Me di la vuelta, me fui y cuando estaba llegando a las escaleras... De repente, un fotógrafo se le acercó. Y en vez de sacarle una foto, le disparó. Escuché. La gente se volvió loca. ¡Que no cunda el pánico! Damas y caballeros, ya ha habido suficientes desgracias. Por favor, no se acerquen. Por favor, esto es justo lo que no deben hacer. Ya ha habido suficientes desgracias. Por favor, no se acerquen. En junio del 71, el jefe de la mafia, Joe Colombo, recibe un disparo durante su mitin por los derechos civiles italoamericanos en Nueva York y se desata el infierno. Mientras Colombo yace inconsciente en la ambulancia de camino al hospital, surge una pregunta. ¿Quién era capaz de disparar a una de las figuras más poderosas de la mafia? ¿En qué estado lo vio? Estaba bastante mal. No sé, nunca he visto a nadie con un disparo, pero él estaba en el suelo y tenía una mancha roja en la mejilla derecha. Todos juntos, roguemos al Señor por la vida de Joey Colombo. Nuestro Señor... Joe Colombo no está muerto, pero está en coma y no parece que vaya a despertar. Todo el mundo estaba en estado de shock. No tardamos mucho en descubrir que el autor del disparo era un hombre de raza negra llamado Jerome Johnson. ¡No se muevan! Y que a él, a su vez, le habían matado unos miembros de la familia Colombo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestra mayor preocupación era quién lo había hecho. Alguien tuvo que dar las órdenes. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los principales colaboradores de Joe Colombo sabían dónde apuntaba el dedo acusador y apuntaba al loco de Joe Gallo. El loco Joe Gallo es un capo de la familia Colombo. Es un fanático de la violencia y no sabe lo que es la lealtad. ¿Se trata de una guerra de bandas? ¿Está intentando autoprotegerse? Gabe, ¿qué guerra de bandas? Aquí no hay bandas ni hay guerras, no hay nada de eso. El loco Joe Gallo encarnaba al gángster callejero de la época. Aspiraba siempre a lo más alto. Joey Gallo era enemigo de Joe Colombo. Estaba resentido porque Colombo fuese el jefe y él no. Cuando Joey Gallo salió de la cárcel era como un alma perdida. No pertenecía a ninguna banda y no tenía ingresos. Joe Colombo le ignoró, le dijo a sus confidentes que se la iba a devolver, que él era más poderoso que Joe Colombo y que lo iba a demostrar, que le iba a matar. ¿Y las pistolas? Son rifles, Gabe. Hemos ido de caza. Pertenezco a un club de caza. Todos cazamos ciervos. Tú también cazas, ¿verdad? Joe Colombo estuvo en coma durante años y murió a causa de las heridas. Pero mientras tanto, Joe Gallo tenía también sus propios problemas. Gallo tenía que rendir cuentas ante la comisión, porque la regla de oro, que era una norma de autoprotección, era no matar al jefe. Para entender lo que sucedió después, hay que entender cómo empezó la mafia. La estructura de la organización fue idea de este hombre, Charles Lucky Luciano. Yo diría que era el Bill Gates o el Warren Buffett del crimen. Era un genio. Escribió la Constitución de la mafia norteamericana, una Biblia que perdura hoy en día. Tenía una idea de cómo debía ser esta vida e implementó esa idea. La idea de Luciano era crear una organización a escala nacional. Algo parecido a las legiones romanas de Italia. En 1931, Lucky Luciano agrupó a 5 bandas callejeras neoyorquinas en una misma unidad. Estas bandas se convirtieron en las 5 familias de la mafia moderna que hoy conocemos: los Gambino, los Colombo, los Bonanno, los Genovese y los Lucchese. Estaban dirigidas por un consejo ejecutivo de gángsteres llamado la Comisión.
La comisión, el consejo de las 5 familias mafiosas, decidía quién vivía y quién moría. Y ahí es donde actúa Joey Gallo. No había ninguna duda. Uno no puede matar a un jefe sin permiso y salirse con la suya. Habían puesto precio a la cabeza de Joe Gallo, y él lo sabía. Su 43 cumpleaños fue solo 10 meses después de que dispararan y dejasen en coma a Joe Colombo. Eran las 4 de la mañana, entraron en Little Italy y solo quedaba un sitio abierto en todo el barrio. Había un restaurante llamado Humberto's Clam House, que aún sigue ahí, hoy en día. Joe Gallo estaba allí cenando. Estaban sentados en la mesa del fondo cuando un hombre entró por la puerta trasera y disparó 3 veces. Fue tambaleándose y consiguió salir a la calle principal. Se cayó de bruces y murió. La venganza se había completado. El tiroteo contra el capo mafioso Joe Colombo en el 71 y en represalia el asesinato de Joe Gallo en el 72 marcaron el principio de una nueva era para las fuerzas del orden y la mafia norteamericana. Una nueva generación de agentes federales y de gángsteres estaba a punto de enfrentarse. Algunos de los policías eran italoamericanos y la mayoría de los gángsteres eran como Joe Colombo, nacidos en Estados Unidos, no inmigrantes como sus padres. Jóvenes como Michael Francis, que estaba al lado de Joe Colombo cuando le dispararon. El tiroteo de aquel día me impactó. Me di cuenta de que algo estaba pasando y de que no acababa de entenderlo. Así que Francis acudió al hombre que podía responder a sus preguntas, su padre Sonny, una de las figuras más destacadas de toda la historia de la mafia norteamericana. Sonny Francis era un personaje legendario en el mundo del crimen organizado. Tenía muchísimo poder. Era el auténtico gángster. Todos habían oído hablar de él, todos le conocían, todos sabían quién era Sonny Francis. Seguía a rajatabla el código de la mafia. La policía dijo que por aquel entonces había matado al menos a 30 personas y ahora creo que son ya 60, pero no me lo creo. ¿60 personas? Imposible. De pequeño, Michael idolatraba a su padre y despreciaba a los policías que le perseguían. Un día estaba jugando en la calle, creo que tenía 8 o 9 años. La pelota me pasó por encima y se fue rodando calle abajo. Un agente paró la pelota con el pie y cuando me acerqué a él se abrió la gabardina. Vi que llevaba una pistola y me dijo, esto es para tu padre, algún día se la enseñaré. Nunca se me olvidará. Yo le miré y le dije, ¿me puede pasar la pelota? Y él la tiró lejos. En aquel momento sentí odio hacia él. Si de pequeño me hubiese perdido alguna vez, la última persona a la que hubiera acudido habría sido a un policía. Mi padre para mí era un héroe y para ellos un enemigo. El FBI tenía un coche aparcado en la parte trasera de nuestra casa, otro en la acera izquierda, otro en la derecha, por todos lados. Y siempre que salíamos con mi padre había una hilera de coches de policía detrás siguiéndonos. Una noche salimos a cenar en familia. Vino todo el cuerpo de policía, se sentaron en la mesa de atrás y nos observaron mientras cenábamos. Aquella noche un agente que pasaba al lado de nuestra casa perdió un poco el control. Le hizo un comentario desagradable a mi padre. Mi padre se levantó y fue detrás de él. No se le podía faltar al respeto delante de su familia. El restaurante estaba lleno, el policía se asustó y sacó la pistola. Mi padre le dijo, vamos, acabaré contigo antes de que dispares. Tuve que vivir momentos como ese en más de una ocasión y eso te marca cuando eres joven. En el momento del tiroteo contra Joe Colombo en el 71, Sonny estaba en la cárcel cumpliendo 10 años por robar un banco, y Michael le hizo una visita urgente. Ahí fue cuando tuvimos nuestra primera charla seria sobre esto. Primero se enfadó conmigo y me dijo, te dije que no te implicaras en eso, tienes que ir a clase. Y yo le dije, no voy a ir a clase, se acabó, no quiero ir. Ya soy parte de esto y tengo que ayudarte.
Me preguntó, ¿de esto es de lo que quieres formar parte? Y yo le dije, haré cualquier cosa por ayudarte. No sé qué es todo esto, nunca te has parado a explicarme nada y ya es hora de que lo hagas. Y me dijo, ¿podrías matar a alguien si tuvieras que hacerlo? Yo me lo pensé y le dije, si las circunstancias lo requieren, creo que podría hacerlo. Y él me dijo, esa es la respuesta correcta. Alguien se pondrá en contacto contigo, harás lo que te manden. Y eso es todo. Así terminó nuestra conversación. Él me hizo una pregunta y me dio a elegir. Y yo me decidí en ese mismo momento. La madre de la Liga Italoamericana por los Derechos Civiles. Una mujer maravillosa. El capo Joe Colombo facilitó a la policía estadounidense su primer gran golpe contra la mafia antes de recibir aquel disparo en su mitin en el 71. Joe Colombo organizó un encuentro para todo su séquito de italoamericanos, legales e ilegales, en el Columbus Circle. Estuvo expuesto el tiempo suficiente como para que el FBI le hiciera fotos a él y a sus asociados. Fue un momento clave para el gobierno en su lucha contra las 5 familias mafiosas. Ahora se enfrentarían cara a cara a la nueva generación de agentes del FBI y a la de los gánsteres. Fotografiamos a todo el mundo y eso nos permitió identificar a muchos miembros del crimen organizado, a los más cercanos a Colombo, a los miembros de la familia. Lo último que necesitaba la Cosa Nostra era la exhibición pública que hizo Joe Colombo. Pero a principios de los 70, para intentar coger a los jefes de las 5 familias, el FBI tenía que hacer frente a un gran obstáculo. Las familias del crimen organizado tenían un código llamado omerta y era básicamente un código de silencio. En aquella época, la omerta funcionaba de verdad. El código tenía un sentido y la gente lo respetaba. Eso suponía que no podías tener acceso a nadie de dentro de la mafia si estabas intentando investigarla. Colombo y todos los demás jefes sabían que estaban bien protegidos. Tenían a su ejército de subalternos para llevar a cabo los trabajos sucios y eran intocables. La omerta hacía que fuese complicado infiltrarse en la banda, era casi imposible. Pero igual que la mafia tenía una nueva generación de gánsteres, una segunda generación de italoamericanos como Michael Francis, el FBI también contaba con una nueva generación de agentes en sus filas, agentes de origen italoamericano. Y uno de ellos cambió el curso de la historia. Este hombre, Joe Pistone, fue el primer agente del FBI que iba a lograr infiltrarse en el mundo de la mafia. ¿Cómo empezó a ser agente encubierto? Siempre quise ser agente de policía y si quería estar en las fuerzas del orden tenía que estar con los mejores. Por eso solicité un puesto en el FBI y empecé como agente especial en 1969. Pistone y otros agentes como Steve Salmieri fueron las armas secretas del FBI en los años 70. Todos veníamos de barrios marginales e hicimos carrera por ser italianos y proceder de esos barrios. Aunque hubiésemos crecido junto a la gente de la mafia, todo dependía de nuestra educación. Recuerdo que mi padre siempre me decía, no cojas nunca el dinero de otros. Sé siempre una persona justa, y eso se me quedó grabado. Y por eso, a pesar de que todo el lujo y el dinero con que vivía esta gente me impresionaba, nunca quise ser como ellos. Pistone vivía en Paterson, Nueva Jersey, y allí la calle te daba la opción de ir por el buen camino o por el malo. En aquel barrio, aunque conocieses a la gente de la mafia y aunque hubieses crecido junto a ellos, todo dependía de la educación que hubieras recibido. A mí nunca me atrajo ese estilo de vida y eso fue gracias a mis padres. Cuando éramos niños, jugábamos al baloncesto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en el patio del colegio. Y la mayoría de los que jugaban escogieron el buen camino. Había que elegir estar de un lado o del otro. Pistone y Salmieri entraron en el FBI en la época más complicada de la lucha contra la mafia, cuando los agentes no conseguían infiltrarse en los barrios. Los agentes del FBI que había en las calles iban todos vestidos igual, todos con el mismo sombrero y el mismo traje. Era muy fácil detectarlos. El crimen organizado sabía lo que la policía podía hacer y lo que no. También sabían que el FBI no estaba trabajando de forma encubierta y por aquel entonces, en aquella época, era una sociedad muy cerrada.
Era como si llevasen una placa o un cartel donde ponía agente del FBI y su nombre. Era muy fácil dar con ellos. Así que el FBI cambió de estrategia y decidió enviar a sus agentes italoamericanos siguiendo un protocolo diferente. Cuando empecé de agente encubierto en el FBI, no nos daban formación. Antes de trabajar para la agencia, éramos gente de la calle. Los chicos de barrio como Pistone o Salmieri saben que para poder entrar en la mafia hay que tener una especialidad. Ambos fuimos a la escuela de joyería. Hicimos un curso juntos y aprendimos todo sobre diamantes, piedras preciosas. Pero el nuevo joyero necesitaba una identidad creíble. Para ser un agente infiltrado necesitabas una identidad. Escogías un nombre y el gobierno te proporcionaba el certificado de nacimiento. Te sacabas el carnet de conducir como todo el mundo. Y yo me lo saqué con el nombre de Donnie Brasco. Nos inventamos los números de la seguridad social sin dar nuestro nombre real. Sabía cómo funcionaban y sabía el peligro que corría. Pistone ya tenía su nombre en clave y la operación Donnie Brasco se puso en marcha. El FBI pretendía que Pistone accediese a la mafia a través de los secuestradores y que empezara a actuar en las calles de Nueva York como Donnie Brasco. Para empezar con esta operación, habíamos elegido ciertos bares y restaurantes a los que yo tenía que ir para dejarme ver y poder empezar a hablar con gente. Estuve 6 meses sin poder tener ni una conversación ilegal con nadie. El FBI le concedió mucho tiempo para que pudiese infiltrarse. Y eso fue clave porque estaban acostumbrados a hacerlo todo rápido. Para construir tu personaje lo mejor es ser tú mismo. Tienes que convencer a la gente de que realmente eres quien dices ser. Al cabo de 6 meses, una noche que estaba en el bar, una chica se levantó y fue al baño. Al volver se acercó y me dijo, «Hola». Y yo respondí, «Hola». El camarero lo vio todo, así que le llamé. Utilizando el vocabulario de la mafia, le dije, «Quiero que quede claro que yo no he empezado la conversación con esta chica». En la mafia había 3 razones básicas por las que te podían matar. 1, porque eras un informador. 2, porque habías desobedecido a tu jefe. Y 3, porque te habías acostado con la mujer o la hija de algún miembro de la banda. Por eso te mataban sin duda alguna. Asintió y dijo, «Si quieres hablar con ella, hazlo. Su amiga se ha ido». Pero bueno, yo no me chupo el dedo, ¿sabe? El caso es que ese hombre ya sabía que yo era un tipo de la calle. Una vez demostrada su credibilidad, Pistone solo necesitaba una invitación y la recibió por parte del camarero cuando le preguntó si le gustaba apostar. Me dijo, «Después de cerrar, si quieres salimos, voy a ir a un par de bares». Y le dije, «Claro». Era un bar de apuestas que dirigían las familias. El camarero me presentó a varias personas de diferentes familias. Era lo que Pistone estaba esperando, entrar en los bares de apuestas de la Cosa Nostra, un sitio donde ningún agente del FBI había podido penetrar. Nunca habían tenido a nadie dentro de la mafia, escuchándolo todo. Pero ahora sí. Joe Pistone empezó en el escalafón más bajo. En la mafia todo el mundo empieza siendo asociado. Un asociado es un ladrón. Un tipo que tiene la habilidad de hacer dinero. Y eso se consigue demostrando que puede ser una fuente de ingresos. Normalmente cuando entras en la mafia, al principio eres asociado. Te utilizan de mensajero, de chico de los recados, para que vayas por dinero o para que lleves dinero a algún sitio, para recaudar en apuestas deportivas. Hacíamos el trabajo sucio de los jefes o de los que tenían más rango que nosotros. Si te encargaban un trabajo no podías rechazarlo, tenías que hacerlo. Fijándote un poco en esos tipos podías saber quién era inteligente. Dicho de otra forma, algunos hacían el trabajo sucio porque eran los matones y otros trataban de sacar a la familia adelante. Mi experiencia me ayudó mucho, porque sabía que no podía entrar en un sitio donde hay mafiosos,
acercarme a uno de ellos y decir: soy Donnie Brasco, soy ladrón de joyas y me gustaría empezar a trabajar con vosotros. Eso no funciona así. No olvidemos que el dios del crimen organizado es el dinero, Scarole en italiano. Hay que centrarse en algo que les interese de ti, algo de lo que puedan sacar provecho, saber lo que quieren y proporcionárselo. Decir que era ladrón de joyas era lo adecuado, porque era algo que podía hacer solo. Conseguí unos diamantes. Los dejé en un sobre en el bar y dije: Charlie, necesito tanto dinero por este paquete. Pero no le dije lo que había. Lo cogió y 2 semanas después fui una noche al bar y me dijo: alguien ha dejado este sobre para ti. Lo cogí y me lo metí en el bolsillo. Dentro estaba lo que yo había pedido, y ahora ya sabían que yo era alguien un poco sospechoso. Cuanto más indagaba Pistone, más peligrosa se volvía la operación, sobre todo cuando llevaba un micro. Había veces que era necesario tenerle más protegido. Pusimos un equipo de vigilancia que se compenetraba muy bien con Joe. Y entre ellos crearon una serie de señales para entenderse. El agente Joe Pistone empezó a labrarse una fama de criminal en las calles a la vez que el descendiente de mafiosos Michael Francis empezaba su carrera en la Cosa Nostra. Uno de los soldados de mi padre me llamó para que nos viésemos en un bar en Metropolitan Avenue, en Brooklyn. Íbamos a quedar con Tom Di Vela. Tom era el jefe en funciones de Pérsico, que había tomado el control de la familia. Y me dijo: tu padre me ha dicho que quieres formar parte de esto, ¿es cierto? Y recuerdo que le dije sí. Si eso es lo que quiere mi padre, yo también quiero que así sea. Me dijo: no te he preguntado eso, te pregunto si esto es lo que quieres. Y le dije: sí, esto es lo que quiero. Me dijo: este es el trato, de ahora en adelante estarás disponible para la familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si tu madre está enferma y se está muriendo y te llamamos para servir a la familia, dejas a tu madre y vienes a servirnos. Ahora somos lo primero en tu vida, estamos por encima de todo y de todos. Te pondré con Andrew Russo, él será tu capo y harás todo lo que él te diga. Y yo acepté. Andrew me miró y me dijo: vas a estar muy ocupado. Mañana por la noche nos vemos en Carroll Street. Ponte un traje y eso fue todo. Cuando estás empezando, en realidad no estás haciendo dinero para ellos, solo estás ahí presente. Yo solía ir al club social, escuchaba todo, me empapaba bien. Yo tenía un buen coche, así que siempre llevaba a Tom Di Vela y a Andrew. Pero yo nunca conducía. Me hacían sentarme atrás y ellos iban delante. Escuchaba todas las conversaciones que tenían y hablaban abiertamente delante de mí. Me imagino que confiaban en mí. Aquel periodo fue muy valioso porque intenté empaparme bien de todo, como una esponja, y aprendí cómo funcionaban las cosas. Michael Francis ya era asociado de la familia Colombo. Su formación empezó y terminó con una lección: cómo hacer que el jefe de la mafia gane dinero. Como asociado, si dabas un golpe tenías que asegurarte de que el jefe recibiera algo, un par de billetes de 100 en un sobre. Los que aún no eran iniciados tenían que darle algo a su jefe. Si participas y te conviertes en alguien que hace dinero, en alguien en quien se puede confiar, asciendes en la escala de asociados. Tenía que hacer dinero, quería ser el mejor mafioso que se pudiera ser. Corría el año 75 y Michael Francis, asociado de la familia Colombo en Nueva York, estaba a punto de alcanzar la mayor distinción de la mafia: convertirse en iniciado. Mi padre nunca me contó cómo logró entrar él. Me dijo: cuando pase no te darás cuenta, pero te sentirás bien por ello. Es una situación muy seria y de ahí en adelante irás ascendiendo. Y tenía razón. Una mañana estaba en la cama, era muy pronto, y me llamó Andrew. Me dijo: nos vemos en Carroll Street a tal hora, ve bien vestido. Esa noche era Halloween, fue una noche que jamás olvidaré. Acabamos en Brooklyn, en el restaurante de Anthony Colombo, y ahí empecé a darme cuenta de que ese era el momento, que había llegado la hora.
Para pasar a ser iniciado tenías que participar en un asesinato, ser 100% italiano y que 2 miembros oficiales te representaran. Tenías que prestar juramento y asegurar que nunca revelarías los secretos de la organización. Podías negarte todo lo que quisieras, pero si ellos querían que fueses un iniciado, te obligaban a serlo. Y era un contrato de por vida, todo se basaba en el respeto y el honor. La única forma de librarse era la muerte. Estaba muy oscuro, solo había un par de velas encendidas. Empecé a caminar y me paré delante de Tom Di Vela. Tom era el jefe en funciones de Pérsico, que era quien controlaba la familia. Y ahí empezó la iniciación. Fue todo muy intenso. Tom me miró y me dijo, ¿estás preparado? Y le dije que sí. Entonces empezó el ritual. Andrew cogió una navaja y me hizo un corte en el dedo. La sangre empezó a gotear. Recuerdo que me sujetaba la mano con mucha firmeza. También recuerdo mirar al suelo y ver manchas de sangre. Así que ya habían utilizado ese sitio para algo. Cogió la imagen de un santo, la puso en mis manos y le prendió fuego. Y luego Tom me dijo, esta noche, Michael Francis, has vuelto a nacer. Nunca olvidaré esas palabras. Dijo, has vuelto a nacer con una nueva vida. Nuestra vida, la Cosa Nostra. ¿Juras dar tu vida por la Cosa Nostra? Y yo dije, sí, lo juro. Si transgredes las normas o si traicionas a un hermano, morirás. Y arderás en el infierno, igual que este santo arde en tus manos. Y dijo, ya eres amigo nuestro, y me dio un abrazo. Andrew me abrazó, y los demás se pusieron en fila. Me abrazaron, me dieron la bienvenida y un beso en la mejilla. Y Tom dijo, desde ahora, allá donde vayas tendrás un hermano. No te preocupes por tu madre, ni por tus hermanas, ni por tus hijas, porque las vamos a proteger. Yo te cubriré las espaldas, y tú a mí también. Para mí fue muy emocionante. Lo había conseguido. Ahora tenía que demostrar que merecía tener esa vida. Entonces Tom dijo, que esto os sirva de lección a todos. No os vamos a hacer ganar dinero, lo tenéis que ganar vosotros. Hay que hacerlo por la familia y por nosotros. Y me miró, tenéis que salir ahí fuera y hacer dinero. Luego fuimos a cenar y lo celebramos. Y eso es todo. Aquella noche después de una charla me fui a casa y estaba muy emocionado. Una vez entras a formar parte de esto, es como empezar una nueva vida. Michael Francis ya es un iniciado en la familia Colombo. Ha pasado de ser asociado a ser soldado. Pero para poder entrar, Joe Pistone, el agente encubierto del FBI, sigue llamando a la misma puerta. Y fue Gilly, secuestrador de los Colombo, quien le hizo la primera invitación bajo el seudónimo de Donnie Brasco. Tenía un club en Brooklyn, así que fui y empecé a quedar con él. Cuando estás con un miembro de una banda, vas a diario al club social y empiezas a salir con los demás. Hablan de los problemas de la familia, de cómo conseguir más dinero, de cómo dar un golpe más grande. Cuando estaba con Gilly y los Colombo hacía la comida. Comíamos pasta, albóndigas, salchichas y a veces una copa de vino tinto. Para ser un buen detective y un buen agente, ahí está la clave. Tienes que ser convincente. Tenía que ser capaz de hacer lo que le dijeran, demostrar que era una persona leal y que haría lo que le pidieran. Porque si cometía un error, el más mínimo error, y los mafiosos sospechaban que era un agente encubierto o que era un informador, estaba perdido. No dudarían en matarlo. El agente encubierto Joe Pistone había conseguido entrar en la familia Colombo bajo el seudónimo de Donnie Brasco. Consiguió su primer contacto a través de un secuestrador de los Colombo llamado Gilly. Cuando estuve con Gilly, tuve que aprender a robar coches.
Aprendí a meterme debajo del coche, a desactivar la alarma, a forzar las puertas, a hacer un puente. Íbamos a los aparcamientos y los robábamos. Era la primera vez que robaba algo de tanto valor, y lo hice yo mismo. Pero en la banda de Gilly no todos confiaban en el recién llegado Donnie Brasco, y al intentar convertirse en asociado de los Colombo se encontró con un obstáculo. Tuve una discusión con dos de estos tipos. Frankie y Patsy habían salido del trullo y querían empezar a ganar dinero. Sabiendo que yo era ladrón de joyas, querían que les diese cierta información. Urdieron algún plan para robar en ciertas joyerías y yo les decía: ahí tienen un sistema de alarma que no se puede desactivar. ¿O cómo pensáis abrir la caja? Me ponía muy negativo y les decía: no lo podéis hacer así, esto no se puede hacer. Y eso les molestó. Patsy era muy iniciado, pero Frankie no. Patsy puso una pistola encima de la mesa y dijo: Donnie, si no me convences de que eres tan bueno como dicen los demás, vas a salir de aquí envuelto en esa alfombra. Joe Pistone era listo y sabía que en cualquier momento, cualquier mínimo error que pudiera cometer podía ser su sentencia de muerte. Querían saber dónde había estado antes de llegar a Nueva York, con quién robaba cuando estuve en Miami. Los hombres con los que trataba tenían mucha sangre fría y no estaban dispuestos a arriesgarse. En la calle aprendes a no delatar a la gente con la que supuestamente has dado algún golpe. Le das la vuelta a la conversación. ¿Cómo sé que no te has vuelto un chivato en la cárcel? Al final, después de 5 horas, todo acabó. También hay que saber que no puedes darles la mano y decir: oye, entiendo que te preocupe todo esto, pero vamos a olvidarlo, porque sería una señal de alarma. Pensarían: ¿por qué no se ha cabreado? Si le hemos desafiado. Lo único que entienden en esa situación es la violencia. Me di la vuelta y pegué a Frankie. ¿Por qué? Porque él no era iniciado. No podía pegar a Patsy. Patsy empezó a pegarme, pero no podía hacer nada. Si le pones una mano encima a un iniciado pueden matarte. Así que ahí aumentó mi credibilidad, porque si yo fuese de los malos, no habría hecho eso. Pistone consiguió sobrevivir y demostró su valía a la familia Colombo. Era la primera vez que un agente del FBI lograba colarse en el mundo de la mafia norteamericana. Infiltrarse es parte del trabajo policial. El caso Pistone fue un grandísimo avance porque resolvió muchas dudas. Identificó a mucha gente y eso es vital para avanzar con éxito en la lucha contra el crimen organizado. Pero esto solo fue el principio del titánico esfuerzo que hizo Joe Pistone para adentrarse en la mafia norteamericana. Esta operación encubierta fue el principio del desmantelamiento de la mafia en Estados Unidos. Cuanto más se adentraba en este mundo, más peligroso se hacía el trabajo. Después de haber entrado en la familia Colombo, se le presentó una oportunidad aún mayor con los Bonanno, la más sanguinaria de las 5 familias. Los Bonanno antes controlaban las apuestas y los préstamos, pero todo eso se había acabado y tenían que buscar otros medios para ganar dinero. Se podría decir que la familia Bonanno fue pionera en el tráfico de drogas. Consumían drogas, robaban a los camellos, eran muy salvajes. En aquella época los Bonanno sin duda eran los peores. ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! La década de los 70 vio ascender a 2 hombres dentro de 2 familias clave de la mafia. El agente encubierto del FBI Joe Pistone con los Bonanno. Cuando me dijeron que tenía un contrato para matar a Bruno, dije: vale, Sonny, ¿dónde crees que está? Y al recién iniciado Michael Francis con los Colombo. Tenía un avión, un helicóptero, tenía todo el dinero que quisiera y hacía todo lo que quería. Y dio comienzo una nueva era de sangre y violencia. Hasta mi padre puso precio a mi cabeza.